Saludos queridos estudiantes, les habla el doctor Alfaro, su coordinador en el curso de Sistema Digestivo. Bueno, ya en la semana 11 de la tercera unidad vamos a hablar acerca de el hígado en esta oportunidad y vamos a hablar en primer lugar acerca de la estructura macro y microscópica de este órgano. Como logro entonces en esta semana, el alumno debe ser capaz de explicar la estructura macro y microscópica, además de las funciones básicas del hígado. Muy bien, entonces debemos recordar que el hígado es un órgano que se encuentra alojado en el hipocondrio y en el epigastrio. El hipocondrio derecho y en el epigastrio. Es el órgano más grande del cuerpo humano y pesa aproximadamente el 2% del peso corporal total. Vemos aquí en esta imagen, en este corte sagital, que el hígado ofrece dos caras. Dos caras o dos superficies. Una superficie diafragmática que está en contacto con el diafragma y una superficie visceral en contacto con las vísceras. Muy bien, la superficie diafragmática ofrece dos recesos. Un receso llamado receso subfrénico, porque se encuentra debajo del diafragma. Tenemos un receso que está en contacto con el riñón, que es el receso hepatorrenal, en contacto con el riñón derecho. Muy bien, y tenemos esta zona, que es una zona desnuda. Vamos a llamarle zona desnuda porque está desprovisto de esta cubierta que conocemos que es parte de todo órgano intraabdominal, que es el peritoneo. Muy bien, entonces aquí está desprovista de peritoneo en relación íntima con tejido conectivo. En esta vista anterior estamos observando justamente cómo lo vamos a dividir, ¿no? En dos lóbulos, dos grandes lóbulos. Por arriba estamos observando el diafragma y estamos observando también algunas estructuras que son ligamentosas. En este caso ya hemos reconocido el ligamento falciforme. En esta vista inferior lo que vamos a observar es justamente la cara, hablando de la superficie diafragmática, la superficie visceral. Estamos observando que eh, toda la estructura está cubierta de peritoneo, excepto el lugar donde se encuentra la vesícula biliar, que se encuentra adherida en lo que se llama el lecho vesicular. Luego tenemos otra zona que está desprovista de peritoneo, el hilio hepático, en la cual vamos a encontrar ya estructuras, por ejemplo aquí la estructura en verde que corresponde a los conductos biliares, tenemos la vena porta y la arteria hepática. En el hilio, bueno, encontramos estas tres estructuras, dos de ellas que están entrando, que hemos mencionado, que son la arteria y la vena, y una que está saliendo del hígado, que es el conducto biliar. Observamos también en esta vista la vena cava, que observamos aquí, y observamos la presencia de dos lóbulos que podemos identificar. Que no solamente entonces podemos identificar el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, sino en esta vista, si trazamos una línea que une la vesícula biliar con la vena cava, podemos entonces delimitar cuatro lóbulos: el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado en contacto con la vesícula biliar y el lóbulo caudado en contacto con la vena cava. En esta vista posterior, entonces estamos observando prácticamente los órganos con los cuales tiene contacto el hígado, dejando impresiones en la superficie posterior. Por ejemplo, en este lado, que es el lado izquierdo, tenemos la impresión gástrica, tenemos la impresión esofágica. En el lado derecho, por ejemplo, vamos a tener la impresión que deja el riñón del lado derecho, la impresión que deja el ángulo del colon. Estamos hablando del ángulo hepático del colon. ¿Ok? Impresión de la glándula suprarrenal del lado derecho. Nuevamente observamos la vena cava inferior y en relación con el lóbulo caudado, y observamos la vesícula biliar en relación con el lóbulo cuadrado. En esta imagen estamos observando los ligamentos del hígado. Entonces, estos ligamentos lo que van a hacer es permitir fijar el hígado dentro del abdomen. Son 6 básicamente. El ligamento falciforme, que ya reconocemos, que permite separar a los lóbulos en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. El ligamento redondo, que está asociado, también llamado ligamento teres, que está asociado al ligamento falciforme. Tenemos los ligamentos triangulares aquí están en los extremos superiores del hígado. Tenemos los ligamentos coronarios anteriores y posteriores. Tenemos los ligamentos hepatogástricos y hepatoduodenales, ¿cierto? Que van a comunicar tanto al hígado con el estómago o al hígado con el duodeno respectivamente. Los lóbulos hepáticos entonces las podemos ver desde el punto de vista de su división en
anatómica o funcional. Si estamos hablando de lóbulos desde el punto de vista anatómico, entonces el ligamento falciforme divide los lóbulos derecho e izquierdo. El derecho obviamente es de mucho mayor tamaño. Desde el punto de vista funcional, vamos a ver entonces que trazando un plano o trazando una línea que une la vesícula biliar con la cava inferior, vamos a obtener 4 lóbulos: derecho, izquierdo, cuadrado y caudado, como ya habíamos mencionado. En esta vista, el ligamento falciforme divide el hígado en 2 lóbulos, derecho e izquierdo. Si trazamos una línea entonces entre la vesícula biliar y la vena cava inferior, vamos a ver que aparecen 2 lóbulos más, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. La segmentación del hígado, el hígado la podemos, bueno, desde ese punto de vista puede hablarse de un segmento que es el segmento izquierdo, un segmento medio y un segmento derecho. Sin embargo, podemos dividirlo de esta manera en 8 segmentos. El segmento 1 va a corresponder al segmento o al lóbulo caudado. El segmento número 4 va a corresponder al lóbulo cuadrado. Luego tenemos el segmento 2 y 3 que corresponden al lóbulo del lado derecho, al lóbulo del lado izquierdo. Luego los segmentos 5, 6, 7 y 8 que corresponden al lóbulo hepático derecho. Muy bien, entonces, ¿para qué nos va a servir este tipo de segmentación o conocer esta segmentación? Entonces nos va a servir, por ejemplo, para reconocer que el hígado es una estructura que se divide o se segmenta gracias a que ésta se segmenta debido a las divisiones de las arterias hepáticas y los conductos biliares. Gracias a esas divisiones, entonces, cada segmento que hemos mencionado funciona como una unidad individual, de alguna manera. De tal manera que se puede hacer una hepatectomía derecha, observamos aquí, extirpando los lóbulos 5, 6, 7, 8, por ejemplo, o una hepatectomía derecha ampliada con inclusión del lóbulo 4, número 4. De la misma manera, una hepatectomía del lado izquierda, tenemos los lóbulos 2, 3 y 4, o ampliada con considerando el 5 y 8. Entonces, de esa manera, entonces, la facilidad quirúrgica para extirpar segmentos del hígado se hace más fácil debido a la estructura anatómica, en la cual el hígado se divide en estos lóbulos que prácticamente funcionan como unidades individuales, nuevamente gracias a las divisiones arteriales y de los conductos biliares. Respecto a la irrigación del hígado, vamos a ver que el hígado recibe 2 grandes vasos, la arteria hepática y la vena porta. La arteria hepática aporta el 20% del volumen sanguíneo. Es la rama de la hepática común y rama a su vez del tronco celíaco. Se divide en derecha e izquierda justo antes de ingresar en el hilio hepático, y lleva sangre oxigenada. La vena porta, por otro lado, aporta el 80% del volumen sanguíneo. Esta se va a formar, ya sabemos, por la unión de las venas mesentérica superior y la vena esplénica, y recibe sangre de las asas intestinales, y es sangre que lleva gran cantidad de nutrientes. Aquí estamos observando en esta imagen justamente lo que decíamos. Entonces, en este lado tenemos el tronco celíaco, tenemos la arteria hepática, y vemos cómo la arteria hepática propiamente dicha se va a dividir en arteria hepática izquierda y arteria hepática derecha justo en el hilo hepático. Mientras en el lado venoso vamos a ver cómo la vena porta, que se encuentra ingresando también al hígado, se ha formado de la vena mesentérica superior en unión con la vena esplénica. Entonces, es así como la vena porta lleva la mayor cantidad de nutrientes producto de la irrigación que lleva de las asas intestinales delgadas principalmente, mientras que la arteria hepática lleva básicamente grandes cantidades de oxígeno, sin embargo 20% solamente del volumen total. En esta imagen efectivamente estamos observando cómo el hígado recibe el aporte importante de la arteria hepática y el aporte de las venas de la vena porta. Vemos cómo la vena porta recoge
recoge la sangre venosa de los diferentes órganos de la cavidad abdominal, no solamente el sistema digestivo, sino también otros órganos como el vaso. Entonces, estos volúmenes al final, la suma de estos volúmenes pasan a través del hígado, pasan a través del sistema de sinusoides hepáticos para al final terminar en las venas hepáticas o en las venas suprahepáticas. Entonces, normalmente el 100% de este aporte sanguíneo de la vena porta debe pasar a través de las venas hepáticas. Sin embargo, cuando existe algún daño en el hígado, vamos a ver que parte de la sangre o no toda la sangre pasa a través de las venas hepáticas, sino que entonces este incremento de presión va a buscar otras salidas, es decir, unas anastomosis que existen entre el sistema porta y el sistema sistémico. Estamos hablando entonces acerca de las anastomosis portosistémicas. Muy bien, entonces el sistema porta que vemos aquí, la vena porta, que está formado por la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Muy bien, entonces vamos a ver, como hemos mencionado, si la presión aumenta a nivel de la vena porta por algún daño en el hígado, entonces no toda la sangre va a circular a través de ella y no toda la sangre va a salir a través de las venas suprahepáticas que vemos aquí. Entonces parte de la sangre irá a través de colaterales existentes, es decir, comunicaciones que existen entre el sistema porta y el sistema venoso sistémico. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que las arterias que se encuentran en la unión, perdón, las venas que se encuentran en la unión esofagogástrica, tenemos aquí la vena gástrica izquierda, mantiene comunicación o tiene una comunicación con el sistema ácigos que corresponde al sistema venoso sistémico. Tenemos aquí en esta parte tenemos que las venas periumbilicales tienen una comunicación con las venas superficiales de la pared abdominal. En este lado de aquí tenemos que a nivel anal la vena rectal superior tiene comunicación con las venas rectales medias e inferiores, siendo estas tributarias de la vena ilíaca común como parte del sistema venoso sistémico. Entonces, cualquier incremento de presión de la vena porta va a hacer posible que el incremento de esta presión se transmita a las venas gástrica izquierda y a través de ella a las venas esofágicas inferiores, o un incremento de presión a este nivel, al nivel de las venas periumbilicales, se transmita hacia la pared abdominal, a las venas de la pared abdominal, o en el caso de la región anal, el incremento de la presión a nivel de la vena rectal superior se transmita entonces al resto de las venas, tanto medias como inferiores, de tal manera que se puede producir o se puede manifestar clínicamente, en este caso a nivel periumbilical, como la llamada cabeza de medusa. Aquí se puede manifestar con varices esofágicas, incluso con sangrado o ruptura de estas venas esofágicas, o en esta zona a nivel anal con las llamadas hemorroides o varices hemorroidales, o varices de las venas llamadas hemorroides, ¿no? Muy bien, pasamos a la histología del hígado y tenemos primero que precisar que la organización del tejido hepático se da de la siguiente manera. Primero vamos a tener el parénquima, que está formado principalmente por los hepatocitos. Luego tenemos el estroma, que está formado por tejido conectivo, vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos y los conductos biliares que corren dentro de todo este tejido conectivo. Tenemos los sinusoides, que son los espacios o los capilares sinusoidales, que son espacios por donde va a transcurrir la sangre. Luego tenemos el espacio perisinusoidal, que como su nombre dice está alrededor de los sinusoides y es llamado el espacio de Thiessen. El hepatocito es la célula principal del hígado. Esta tiene una forma poliédrica, son células muy activas y con amplia capacidad de regeneración. Esto es algo que lo caracteriza. Poseen núcleos grandes, como estamos observando, con presencia de un nucleolo prominente que se deja ver, y contiene abundantes mitocondrias, entre otras organelas, además de almacenar glucógeno. Las regiones basofílicas que estamos observando corresponden principalmente al retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres. Aproximadamente 800 a 1000 mitocondrias por célula están presentes en los hepatocitos. También tenemos presencia de complejos de aparato de Golgi, peroxisomas con gran capacidad de oxidasa para formar, por ejemplo, peróxido de hidrógeno, catalasas, alcohol deshidrogenasas. Tenemos el depósito citoplasmático de glucógeno. Además tenemos la presencia de microgotas de lípidos que se puede observar, lipofucsina en los lisosomas, retículo plasmático liso, por ejemplo,
que va a ser importante para la degradación de drogas o conjugación de toxinas. Entonces todas las organelas importantes que tiene el hígado que van de la mano con la función que este órgano cumple. En esta microfotografía electrónica podemos observar, por ejemplo, la presencia de estos hepatocitos. Aquí identificamos un hepatocito, otro hepatocito vecino, la presencia del núcleo, el núcleo también aquí, y podemos observar que entre ambos se encuentra un pequeño orificio que es el canalículo biliar. Observamos ya como el canalículo biliar está formado por la misma pared del hepatocito a este nivel. Muy bien, hacia los lados encontramos la presencia de sinusoides, los sinusoides hepáticos, que vamos a ver ya aquí cómo estos sinusoides se encuentran perforados, es decir, se encuentran fenestrados, ¿okay? Lo que hace posible el intercambio de sustancias como proteínas, por ejemplo la albúmina entre ambos, ¿no? Estas fenestras miden aproximadamente 100 a 200 nanómetros. Muy bien, y si seguimos este capilar, por ejemplo, o este sinusoide, podemos ver la presencia de esta célula, que es la célula de Kupffer, que es un macrófago modificado que se encuentra presente aquí como un guardián, presto a identificar cualquier elemento extraño para desencadenar una respuesta inmune. Muy bien, entonces tenemos una superficie del hígado que es una superficie canalicular en relación con el canalículo, y tenemos unas superficies de tipo sinusoidal que podemos identificar en esta imagen. Muy bien, este es un esquema en el cual estamos observando el hígado también, el hepatocito. Estamos observando en el centro el núcleo del hepatocito. Recuerden que podemos observar un núcleo prominente en el mismo. Observamos aquí la superficie canalicular con la presencia del canalículo biliar. Como el canalículo biliar está formado, la pared está formado por el mismo hepatocito. ¿Okay? Mientras que a los lados vamos a encontrar en la parte superior y en la parte inferior la cara o el borde sinusoidal, ¿no? El borde sinusoidal del hepatocito, que está en contacto con los sinusoides, y los sinusoides tienen células endoteliales, ¿cierto? Células endoteliales porque son capilares que son fenestrados. Vamos a tener fenestras de 100 a 200 nanómetros que hace posible el intercambio de elementos. Y justamente el hepatocito ofrece microvellosidades a ese nivel en el borde sinusoidal que hace posible este intercambio que hemos mencionado. Muy bien, aquí tenemos una célula de Kupffer, como ya hemos mencionado, dentro de la luz sinusoidal, y tenemos aquí entre la célula endotelial y la membrana basal del hepatocito vamos a observar la presencia de esta célula estrellada o célula de Ito. Importante entonces la célula de Ito, que se encuentra inmersa en este espacio que está formado por tejido conectivo, que es el espacio de Dice. Ahí está, el espacio de Dice. Muy bien, entonces en esta imagen lo que estamos observando es la arquitectura, cómo está dispuesto el hígado microscópicamente. Vamos a ver entonces que podemos hablar en este caso del lobulillo hepático. El lobulillo hepático es una estructura que podemos formarla ya de 6 lados, es un polígono de 6 lados, en la cual observamos de manera radiada la disposición de los hepatocitos, como si fueran cordones, ¿no? Cordones de hepatocitos, todos de manera irradiada hacia un centro. En el centro vamos a encontrar una vena, una estructura venosa que es la vena centrolobulillar. Lobulillo hepático, en el centro, vena centrolobulillar. Además, observamos entre los cordones de hepatocitos unos espacios en claro que corresponden a los sinusoides, esos espacios que corresponden entonces a estos capilares fenestrados llamados sinusoides, que van a llevar sangre desde la periferia hacia el centro de la vena centrolobulillar de manera confluyente. Muy bien, entonces en los vértices de este polígono vamos a encontrar los espacios porta. Entonces, espacios porta, 6 espacios porta, que vamos a ver de qué están constituidos, ¿no? En un momento. Muy bien, entonces esta es la estructura descrita como lobulillo hepático. Muy bien, otra forma de describir la estructura del hígado es a través de el acino hepático. Como vemos aquí, el acino hepático es un rombo que se ha formado por la unión de dos espacios porta. Aquí vemos dos espacios porta y la unión de dos venas centrolobulillares. Entonces es así como se ha conformado este rombo, y es importante porque aquí se ha utilizado este rombo para describir 3 zonas, la zona 1, 2 y 3.
La zona 1 vemos que está más próximo al espacio porta, la zona 2 está en espacio o una distancia intermedia y la zona 3 es una distancia más alejada. Entonces, de acuerdo a esta disposición, vamos a ver que la zona 1 o los hepatocitos que están dispuestos en la zona 1 van a tener un mayor aporte sanguíneo porque en el espacio porta vamos a encontrar esta estructura arterial que es la rama de la arteria hepática, que lleva gran cantidad de oxígeno. Entonces la zona 1 será la mejor oxigenada. La zona 2 será de manera intermedia, tendrá un grado intermedio de oxigenación y la zona 3 será la menor oxigenada. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para poder comprender cómo es que se puede producir una necrosis centrolobulillar, necrosis o muerte de los hepatocitos, cuando tenemos un estado de shock, por ejemplo, o cuando tenemos un estado de pérdida de sangre importante, en la cual entonces la oxigenación será menor, ¿no es cierto?, en todos los hepatocitos, pero será mucho menor en la zona 3, que de por sí ya está alejada de la estructura arterial, ¿no? Entonces, de la zona 1, 2 y 3, la que sufriría más daño frente a una hipoxia sería la zona 3, ¿cierto?, por lo que se llama la necrosis centrolobulillar. Entonces aquí tenemos en resumen la arquitectura que hemos descrito. Por ejemplo, tenemos el lobulillo hepático clásico, ese polígono de 6 lados. Tenemos aquí el acino hepático formado por dos hepatocitos y tenemos dos lóbulos hepáticos, lobulillos hepáticos, y tenemos esto que fue descrito también como el lóbulo portal, que está formado por la confluencia de tres lóbulos hepáticos. Y vemos cómo se trazan líneas imaginarias que unen las venas centrolobulillares, ¿no?, dejando un espacio porta en el centro, ¿no? Entonces son las tres formas como se ha dividido arquitecturalmente el hígado. Muy bien, respecto a la vascularización hepática, el hígado tiene, ya sabemos, una doble irrigación. La arteria hepática, que es rama del tronco celíaco, y tenemos la vena porta, que se forma de la unión de la vena mesentérica superior y la esplénica. Ambos vasos, una vez que ingresan al hígado, se van a dividir en ramas cada vez más pequeñas y se van a localizar en el espacio porta que hemos descrito. Aquí está el espacio porta. Vemos que el espacio porta entonces tiene lugar para tres elementos principalmente, por eso es que se habla aquí de la tríada portal. Muy bien, entonces la tríada portal se encuentra en el espacio porta. ¿Qué encontramos? Encontramos rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un canalículo biliar. Un conductillo biliar. Entonces son los tres elementos que van a conformar la tríada portal. Entonces la sangre que ingresa a través de la vena porta o de la arteria hepática, al final, al ramificarse, esa sangre mezclada va a pasar a través de los sinusoides que estamos representando aquí, a través de la flecha, los sinusoides, todos de manera confluyente hacia el centro común, que es la vena centrolobulillar. Entonces estamos poniendo el ejemplo de un lobulillo clásico, ¿cierto?, en la cual toda la circulación o toda la sangre a través de estos dos sistemas, arterial y venoso, confluyen para llegar a la vena centrolobulillar. Observen de una vez aquí cómo es que a través de estos hepatocitos, esta columna de dos hepatocitos que vemos aquí, en el centro, de manera central a periférico, va a circular entonces la bilis que se va formando o que está siendo formado por los hepatocitos en dirección contraria al flujo de la sangre hacia este conductillo biliar. Muy bien, aquí histológicamente estamos observando un espacio porta, en la cual en A tenemos, miren ustedes, la pared más gruesa de estructura redonda que corresponde a rama de la arteria hepática. Aquí tenemos una estructura que es más dilatada, aquí mejor, una estructura más dilatada que tiene contenido hemático, tenemos aquí abundantes glóbulos rojos que corresponde a la rama de la vena porta. Y tenemos aquí una estructura circular que está formado por estas células de núcleo redondo característicos epitelio cúbico. Recuerden que los núcleos redondos nos hablan de un epitelio cúbico simple, en este caso, que corresponde al conductillo biliar. Muy bien, aquí estamos observando nuevamente para recordar el sinusoide hepático, hacia los lados. Observen aquí hacia este lado el sinusoide hepático, en la cual está circulando la sangre. Tenemos como ejemplo los glóbulos rojos, tenemos la célula endotelial,
la célula endotelial, que ya sabemos que es un endotelio de tipo fenestrado, tiene fenestras que permiten el intercambio con el hepatocito y elementos de la sangre, y tenemos este espacio entre el hepatocito y la célula endotelial. Este espacio es el que hemos llamado el espacio perisinusoidal de Dice. Perisinusoidal de Dice, que está conformado por tejido conectivo, en la cual vamos a encontrar una célula importante, que es la célula de Ito, también llamada célula estrellada, ¿ok? Célula estrellada o célula de Ito, que en un momento vamos a comentar qué función cumple. Observamos además la presencia de microvellosidades en este lado sinusoidal del hepatocito para que favorece el intercambio, ofreciendo una superficie de hasta 6 veces más. ¿Okay? Las diferentes organelas que tiene el hepatocito, tenemos el núcleo prominente y un nucleolo también que es visible, igual en este lado también, ¿no? El espacio perisinusoidal de Dice. Bien, aquí en esta imagen nos sirve con una coloración especial para observar los sinusoides hepáticos que están entre la columna de los hepatocitos, ¿no? Aquí vemos hepatocitos, aquí están, se trasluce un poco los núcleos y tenemos los sinusoides hepáticos. En esta imagen igual estamos observando en el centro la vena centrolobulillar, los hepatocitos, y entre los hepatocitos encontramos estos espacios en claro que son los sinusoides hepáticos. Recuerden que son células endoteliales o un epitelio endotelial fenestrado que no tiene una membrana basal. Y aquí con una coloración especial observamos también dentro de los sinusoides la presencia de estas células que son macrófagos modificados que corresponden a las células de Kupffer. Muy bien, en esta microfotografía electrónica nuevamente H de hepatocito tenemos un sinusoide. Esto es para observar el sinusoide. Estamos observando las múltiples fenestras que presenta, ¿no? Un capilar fenestrado. Okay, para poder definir bien o que quede bastante claro cómo este capilar entonces fenestrado permite el intercambio de sustancias como por ejemplo proteínas como la albúmina entre el capilar o entre la sangre y el hepatocito. Muy bien, la célula estelada o estrellada hepática es la célula de Ito, que fue descubierta más o menos en 1951. Se encuentra, ya sabemos, en el espacio de Dice. No son visibles al microscopio óptico, pero se hacen más prominentes en algunas patologías. ¿Qué funciones cumple? Por ejemplo, producción de proteínas de la matriz extracelular, control de tono microvascular, se ha visto que tiene capacidad contráctil, depósito de vitamina A importante y el rol en la regeneración hepática. Se ha visto que tiene la capacidad en momentos determinados o en circunstancias determinadas de formar colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, que son protagonistas en la cirrosis hepática. Bueno, respecto a la red biliar, vamos a ver que la bilis que es producida en los hepatocitos tiene que pasar a través de canalículos biliares. Los canalículos biliares no son más que espacios delimitados entre las paredes mismas de los hepatocitos, es decir que no tiene a este nivel, no tiene todavía una pared propia. Esos son los llamados canalículos biliares. Conforme estos canalículos van formándose a lo largo de los hepatocitos, van adquiriendo una pared propia. Cuando adquieren una pared propia, los canalículos biliares pasan a ser ahora con un epitelio cúbico los conductos de Herring. ¿Okay? En los colangiolos u otros conductos de Herring van a desembocar en conductos biliares que se encuentran en el espacio porta. Entonces es ahí cuando ya hablamos de conductillos biliares. Muy bien, entonces aquí en esta imagen podemos observar aquí, ¿no?, los hepatocitos y cómo los hepatocitos primero ofrecen una pared para estos primeros conductos que son los canalículos. Entonces se forma la bilis, se drena a los canalículos, pasa a través de los canalículos y cuando ya adquieren una pared, un epitelio cúbico, pasan a ser los conductos de Herring. Importante entonces recordar que el conducto de Herring tiene una parte que no tiene células propias todavía, es decir, cuya pared son los mismos hepatocitos, y tiene otra porción en la cual ya tiene una pared propia formado por un epitelio simple cúbico. Células de este epitelio entonces simple cúbico que vamos a llamar a partir de ahora colangiocitos. Entonces
El epitelio que está formando los conductos biliares está formado por colangiocitos. Y vamos a ver nuevamente que el conducto de Herring está formado en parte por solamente la pared del hepatocito y en parte por colangiocitos. Importante señalar a este nivel de que se ha descubierto que los colangiocitos a nivel de los conductos de Herring, algunas de las células tienen capacidad o potencialidad de funcionar como células madre para regenerar el daño a los hepatocitos a este nivel. Además, se ha visto que un daño a este nivel en estos pequeños conductos de Herring podría producir o manifestarse como una colestasis, es decir, la dificultad que va a encontrar la bilis luego de ser secretada para ser conducida a través de estos conductillos. Muy bien, una vez que se produce el daño, entonces esta se puede manifestar con la liberación de enzimas como la fosfatasa alcalina, por ejemplo, lo que demuestra, además de la presencia de ATPasas, lo que demuestra que la secreción de bilis es una secreción activa, principalmente a este nivel. Vamos a ver en esta microfotografía, en este corte histológico, aquí por ejemplo, la presencia de este conductillo que está formado en parte por la pared del hepatocito y también en parte por la presencia ya de una verdadera pared formado por colangiocitos. Estamos hablando nuevamente del conducto o canal de Herring. Los canales de Herring se van a fusionar entonces para formar conductillos o ductos mayores, como estos ductos intrahepáticos que vamos a observar ya en los espacios porta, como ya hemos observado en los cortes histológicos. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con la estructura macro y microscópica del hígado. Vamos a ir complementando con alguna lectura adicional, como siempre, para el desarrollo de las prácticas. Muy bien, quedamos hasta aquí. Muchas gracias.